¿Qué tal? En esta ocasión en Cultura Grimos vamos a ahondar un poquito más en algunas cuestiones del tema de actualidad en Estados Unidos. Algunos puntos importantes a considerar tanto para la política de Estados Unidos como para la mexicana son los siguientes. Miren, se dio un fenómeno muy interesante en México con respecto a las recientes elecciones en Estados Unidos. Y tiene que ver Donald Trump, el actual presidente Joe Biden y el presidente mexicano López Obrador. Todo sucedió porque Donald Trump tuvo mala prensa. No se trata aquí de defender a Donald Trump, por supuesto, para nada. Pero resulta que se ha visto en estos días que fue más mala prensa la que tuvo que lo que realmente él materializó para ser criticado de esa manera. Esto tiene que ver con el poder mediático. Recuerden que la información es poder, son poderes fácticos, y estos grandes corporativos de medios de comunicación siempre a lo largo de toda la historia han moldeado, han querido dirigir, como aquella anécdota histórica que cuenta el mismo presidente López Obrador, que yo creo es uno de los presidentes mexicanos que más sabe de historia, lo cual pues no es tan difícil porque hemos tenido cada presidente que es fácil superar eso. Cuando se trae de nueva cuenta a Antonio López de Santana, el dictador mexicano, Alamán, Lucas Alamán, uno de los intelectuales del conservadurismo del siglo XIX, le responde ante la negativa de Santana por la situación que después de varias veces ya de haber gobernado México, dice que ya no quiere venir porque la situación ya no le favorece, ya está muy difícil. Y le responde a Alamán que no se preocupe, que ellos controlan los medios, los periódicos en México y que ellos pueden poner una opinión y limpiarle el panorama para redirigir la crítica del pueblo. Bueno, pues resulta que se ha demostrado ahora que Donald Trump tuvo más mala prensa que lo que realmente llegó a materializar. Y eso no significa que lo esté defendiendo, porque el día de hoy, en la conferencia mañanera del presidente Obrador, demostró una tabla estadística en la cual se observa que Donald Trump, pese a todo lo que habló, esa es otra característica de él, es su estilo de ser muy hablador, se parece a los luchadores de lucha libre profesional que hacen mucho alboroto ante la gente, hablan mucho y es parte del show. Pareciera que Donald Trump tiene ese mismo estilo de hablar mucho y hacer otras cosas. Resulta que Donald Trump no es el presidente que más ha construido, que más kilómetros ha construido del famoso muro fronterizo. Resultó que George Bush es el presidente que más kilómetros ha construido del muro. Y Bush no tuvo ninguna crítica en México, de la derecha, hablando de la derecha mexicana. La izquierda mexicana ha criticado puntualmente a todos los presidentes. Y sin embargo, Bush, el presidente que más kilómetros ha construido del famoso muro, jamás tuvo ninguna protesta por parte de la derecha mexicana. Eso no es todo. Barack Obama, también ya se sabe, fue el que más migrantes mexicanos deportó, regresó, más que lo que hizo Donald Trump. Otros presidentes, como el mismo Barack Obama y los dos Bush, son los que más han ordenado ataques, invasiones, guerras contra otros países. Y Donald Trump no está en los primeros lugares de presidentes que hayan ordenado
que hayan iniciado ataques contra otros países. No mencionemos el pretexto del ataque a las Torres Gemelas, que fueron hechos por talibanes que fueron entrenados por Estados Unidos en los años 80 para combatir a la invasión, a la ocupación soviética en Afganistán. La CIA entrenó a los talibanes en los años 80. Pero bueno, a partir de eso, habría que recordar los discursos de Bush Jr., aprovechando el ataque a las Torres Gemelas para dictar su famosa guerra contra el terrorismo mundial en cualquier lejano y oscuro lugar del mundo, como él mismo lo dijo, contra todos los medios y como fuera. Nadie en la derecha mexicana lo criticó. Entonces, Donald Trump en la realidad no hizo tantas cosas negativas como sí las hicieron otros presidentes, pero que no tuvieron ni la más mínima crítica de la derecha mexicana. Al contrario, actuaban bajo las órdenes de esos intereses norteamericanos. Ok, partiendo de esa base, y como además López Obrador hizo un trabajo diplomático de muy buen nivel, excelente con Donald Trump, como lo tenía que haber hecho con el presidente que estuviera, como no falló, como tuvo buenas relaciones con él, diplomáticas como debe de ser, entonces la derecha mexicana se le fue encima a López Obrador y a Donald Trump. Si López Obrador no hubiera tenido un buen trabajo en sus relaciones con Donald Trump, entonces la derecha mexicana hubiera criticado eso. No sabe de relaciones internacionales, no sabe comportarse como un jefe de Estado, no tiene la capacidad para entender el panorama internacional con un socio tan importante como son los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero como sí tuvo, como demostró su sabiduría política, como demostró su visión de estadista, con alguien tan difícil como Donald Trump, que lo recibió públicamente, lo recibió con todo respeto, con toda la dignidad, entonces no le quedó otra cosa a la derecha mezquina mexicana que atacar a Trump, para con ello reducir y eliminar el buen papel que había hecho López Obrador. Y todo esto se favoreció, como decía antes, con esa lengua larga que tiene Donald Trump, comentarios inaceptables, que ningún jefe de Estado los debe de hacer, por cierto. Son inaceptables, no hay vuelta que darle. Pero como ya dijimos, muchos de ellos en la realidad no se hicieron. Y otros presidentes que no dijeron, que fueron precavidos al no mencionar, al no ser políticamente incorrectos, sin embargo sí lo hicieron en la realidad, sí lo hicieron en la práctica. Pero bueno, resulta que entonces la derecha mexicana se aprovechó de los pésimos e inaceptables comentarios de Donald Trump hacia los mexicanos, se aprovechó de eso para atacarlo y con ello atacar también a López Obrador, porque había hecho un muy buen papel diplomático con Donald Trump. Por cierto, la derecha mexicana de clase media y alta, los que se creen de sangre azul, les dolió mucho lo que dijo Donald Trump. Quizá comunidades indígenas, quizá las clases populares lo tomaron de otra forma o se indignaron por otras cuestiones. Pero hay que resaltar que los motivos por los que la clase media, alta, con aspiras, que se creen de sangre azul, con aspiraciones a llegar a la clase alta, ellos se indignaron por otras cuestiones. Fueron otros los motivos. Como la derecha mexicana que se cree de sangre azul, quiere sentirse, quiere llegar a ser de ese grupo privilegiado,
porque son los que consideran que las riquezas materiales, que el dinero, que la posición social, te lo da todo. Están enajenados en eso. Tienen como ídolos a la riqueza, porque la riqueza en esta sociedad capitalista te da todo. El dinero, como lo decía el mismo Marx, el dinero hace cambiar todo. Hace caballero al vagabundo. El dinero hace prestigioso al que tiene la reputación más vil. El poderoso caballero don dinero. Esas son las aspiraciones de la derecha mexicana de clase media alta. Tiene esas aspiraciones. Y lo que les dijo Donald Trump sobre los mexicanos, a ellos les cayó muy mal, porque los regresaron a su lugar. Los tumbaron de la cama para que despertaran del sueño. Esos dichos de Donald Trump les hicieron ver la realidad de esos mexicanos que se creen de sangre azul. Que un gringo, un europeo, en este caso Donald Trump, un gringo, que les diga públicamente eso, los tira a la lona, los desenmascara, los exhibe públicamente. Es para ellos la muerte completa. Entonces, es diferente cómo asume la derecha mexicana de clase media alta, con aspiraciones. Es diferente cómo asumen lo que les dijo Donald Trump, lo que dijo a los mexicanos, que cómo lo asumen las clases populares. Todo esto sirvió para que la derecha mexicana que se cree de sangre azul le diera con todo a Donald Trump, y como a López Obrador le fue bien con Donald Trump, de paso, al criticar a Donald Trump, quieren llevarse de corbata al presidente López Obrador. Pero sucede una cosa muy curiosa. Aquí está la paradoja. Aquí se demuestra esa mezquindad, esa ignorancia, ese bajo nivel de la derecha mexicana. Ojalá tuviéramos una oposición muy preparada, de muy alto nivel, porque eso le ayuda al país. Esa fortaleza, esa dialéctica, esa lucha de opuestos, al final esa tesis y esa antítesis, al final produce una síntesis, algo nuevo, que hace avanzar a la propuesta que se tenía antes, a la sociedad. Así es como avanzan las sociedades. Pero la derecha mexicana, la oposición en México, es de un nivel, pero bajísimo. Y aquí se demuestra, miren, esto es lo curioso. En Estados Unidos, los que apoyan a Joe Biden son progresistas. Serían como López Obrador en México. Chequen estos nombres, por ejemplo. Michael Moore es un cineasta y escritor norteamericano. Se pueden ver algunos de sus documentales en Netflix. Está el de Capitalismo, una historia de amor. Pero tiene otros documentales muy críticos contra Bush, muy críticos contra el capitalismo norteamericano. Tiene un documental en sus inicios muy bueno, se llama Roger and Me, donde él cuenta su odisea para entrevistar al entonces gerente general de General Motors, el señor Smith, precisamente, Roger Smith, porque General Motors desmantela en Flint, Michigan, su planta, dejando a 35,000 empleados sin trabajo, pero en la época en la que tenía más ganancias, más utilidades la empresa. Eso le extrañó a Michael Moore. Y era Navidad, y los empleados, los obreros de la planta de General van saliendo, todavía traen sus cascos puestos, van saliendo con un enorme ramo de flores. Les han de haber dado como eso a la salida, como para hacerle más dulce su salida, se puede hacer. Y era Navidad, se pasaba una triste Navidad. Pero descubrió Michael Moore que dejaban la planta
en Michigan, para venirse a México, porque aquí pagaban menores salarios, era nada más para incrementar sus ganancias, aunque dejaran a 35,000 personas sin empleo. Ese es el capitalismo, es una empresa capitalista. Bueno, ese es Michael Moore, es anticapitalista. Michael Moore apoya a Joe Biden. Chequen las redes sociales de Michael Moore. Y eso no es todo. Otro personaje muy importante. ¿Escucharon hablar en las pasadas contiendas electorales de Bernie Sanders? Bernie Sanders era el candidato, un aspirante a ser candidato presidencial socialista. Dentro de lo que se puede llegar a ser socialista en Estados Unidos. Pero tenía muchas propuestas de las llamadas populistas. En México se le llamaría populista. En México sería como López Obrador. Chequen las redes sociales de Bernie Sanders. Chequen sus propuestas. Chequen los ataques de Bernie contra el sistema privado de salud en Estados Unidos. ¿No les suena algo eso parecido a lo que hace en México López Obrador? Bernie Sanders está contra la privatización. Bernie Sanders dice que todos y cada uno de los ciudadanos de Estados Unidos deben de tener servicios de salud gratuitos. ¿A qué se parece eso? Bueno, Bernie Sanders apoya con todo a Joe Biden. Entonces, y los seguidores de Donald Trump en Estados Unidos llaman comunistas a las acciones que está haciendo el equipo de Joe Biden. Las llama comunismo. Es muy exagerado, no lo es. Pero para que se den una idea de cómo conciben a Joe Biden en Estados Unidos. Y resulta que en México la derecha mexicana ve a Joe Biden con buenos ojos y lo alaba y habla muy bien de él. ¿Se pueden explicar esa incongruencia? ¿Le pueden explicar a la derecha mexicana que están apoyando a Joe Biden, que es considerado socialista, comunista, progresista, populista en Estados Unidos, que es apoyado por socialistas? La derecha mexicana está apoyando a Joe Biden, pero Joe Biden en Estados Unidos es apoyado por socialistas, por progresistas. Avísenle eso a la derecha mexicana, por favor, que ya no la ande regando. ¿Por qué hace eso la derecha mexicana? Porque su único afán es golpear a Trump para de carambola golpear a López Obrador. Ya les expliqué cómo fue su pensamiento. Donald Trump, con muchas cosas inaceptables, no lo estoy defendiendo, vuelvo a repetir, pero tuvo declaraciones muy inoportunas, y cuando vio la derecha mexicana que López Obrador hizo un trabajo excelente como estadista, como jefe de Estado con Donald Trump, para reducir ese éxito, para anular ese éxito de López Obrador, atacan a Trump para dar a entender que López Obrador no logró nada con ese buen trabajo diplomático con él, que hizo un buen trabajo con alguien inaceptable. Y por consecuencia, tienen que apoyar al otro candidato, que es Joe Biden, pero cayendo en esa incongruencia absoluta, apoyando a alguien que en Estados Unidos es apoyado por socialistas y que es considerado sus acciones como comunistas por los seguidores de Donald Trump. Caen en esa incongruencia únicamente por atacar a López Obrador. Así es, y así es toda la crítica, desgraciadamente, hacia López Obrador, inventando noticias, sacándolas de contexto, reduciendo las declaraciones, interpretándolas de otra manera, volviendo a publicar artículos
que ya habían sido publicados antes y demostrada, aclarada la cuestión, los vuelven a publicar, desinformando, porque dan una noticia dándole mucho realce sin el contexto en general en que se tiene que presentar. O como dije, inventando noticias descaradamente, como aquella foto en la que supuestamente al inicio de la pandemia había gente tirada en los pasillos de los hospitales, cuando era foto de otro país, se demostró. ¿Sí? Bueno, eso es lo que queríamos platicar y también decir otra cosa. Bueno, ya sería cuestión de otro video, de otro análisis. Muy importante, con Biden o sin Biden, con Trump o sin Trump, Estados Unidos va a seguir haciendo lo mismo. Eso es muy importante. Hay que ver la historia de este país, Estados Unidos. Hay que ver la historia de las potencias mundiales. Inglaterra, que fue la antecesora de Estados Unidos. Los Países Bajos, que fueron los antecesores de los ingleses. El Imperio Español y antes de ello las ciudades-estado italianas en el siglo XII. Cómo se comportan los países hegemónicos, imperialistas. Imperialismo significa que tienen una visión global de dominio, porque tienen el poder económico y militar para jugar en el ajedrez geopolítico mundial. En un país como Estados Unidos no se puede dar el lujo de ser muy diferente o de cambiar ese rol de país dominante imperial dependiendo del presidente que venga. No lo pueden cambiar. Barack Obama causó mucho furor por ser el primer afroamericano presidente. Ya les mencioné lo que hizo. No pasó nada. Fue cuando Estados Unidos más hizo su papel imperialista invadiendo y atacando otros países para controlar los recursos naturales estratégicos. Estados Unidos, con el presidente que tenga, tiene que hacer lo mismo, tiene que seguir su mismo papel, no lo va a cambiar. Puede haber diferencia en los matices, puede haber algunas cosas que acomodan en otro lugar, pero su rol de dominio económico y militar y de información en el mundo lo tiene que seguir haciendo con Joe Biden o sin Biden, con Trump o sin Trump. Y cuando surgió verdaderamente un presidente que iba a dar un paso más adelante, ¿qué creen que pasó? ¿Y quién fue? ¿Qué creen que pasó con ese presidente y quién fue ese presidente? John F. Kennedy. Estoy de acuerdo yo con esas tesis que dicen que lo mató la mafia cubana de Miami junto con la CIA. Realmente el Pentágono y la CIA, el corporativo militar y financiero es el que gobierna Estados Unidos. Yo considero que no es exactamente la figura del presidente quien gobierna completamente Estados Unidos. Muchas veces la última palabra la da el complejo industrial militar, financiero militar, la CIA, el Pentágono, etc. ¿Por qué? Si ustedes recordarán, pueden por ahí consultar, John F. Kennedy no quería hacer aquella famosa invasión a Bahía de Cochinos en Cuba, al comienzo de la Revolución Cubana. Anticastristas financiados por la CIA, asentados en Miami, invadieron la Cuba de Castro para tratar de derrocarlo. Cuando Kennedy llegó al poder, ese plan de la CIA ya estaba en marcha. Y Kennedy no estaba de acuerdo con él. Kennedy mandó gente de él a darle a que le dieran recados a Fidel Castro para tratar de hacer negociaciones. Y Kennedy, cuando los cubanos llegan a la isla a invadir la Cuba de Castro, en 3 días en Playa Girón son derrotados. Sería muy largo explicar los pormenores de esa batalla, pero la invasión anticastrista financiada por la CIA es derrotada. Pero había
un respaldo militar ya de militares estadounidenses, aviones, barcos, etcétera. Había un respaldo para cuando se diera la orden, Estados Unidos diera la orden, entrar a fortalecer a los invasores anticastristas. Y Kennedy no dio la orden. Y eso a los cubanos de Miami, a los grandes empresarios que salieron de Cuba hacia Miami, y a la CIA no le agradó nada. Kennedy muere poco después. Cuando un presidente realmente ni siquiera va a hacer grandes cambios, aunque sea va a ser un paso adelante, pero que se salga del sistema que ellos tienen, lo desaparecen. Biden no es esa persona. Recuerden qué pasó aquí con Luis Donaldo Colosio, que dentro del PRI iba a ser alguien que pintaba para ser alguien que de verdad iba a mover ahí unos escombros, unos cimientos, que tampoco iba a ser la gran cosa, pero ya había prendido las alarmas del sistema priista y lo eliminaron. Entonces, con Biden o sin Biden, Estados Unidos tiene que hacer su mismo rol. Ahora es un tigre herido, porque ahí vienen Rusia y China, que a principios del siglo XXI despegaron. Estados Unidos había sido el vencedor de la Guerra Fría. Se cae el muro de Berlín, se cae la Unión Soviética. Había quedado Estados Unidos en los años 90 como la gran potencia. Tenía grandes planes, como establecen los documentos del Pentágono, para que el siglo XXI fuera otro siglo americano, norteamericano. Pero el resurgimiento de Rusia y de China y la derrota de Estados Unidos en Irak, la invasión que ordenó George Bush Jr., la derrota que tuvieron ahí, porque entraron al país, pero la guerrilla iraquí está resistiendo, sí, está ahí Estados Unidos sin dominar, no ha tomado control de Irak. Esa derrota, la crisis financiera del 2008, le destrozó esas ilusiones de que el siglo XXI fuera otro siglo norteamericano. Y Rusia y China, ya emparejados con ellos, eso es lo que rompió el acuerdo entre ellos. George Bush Jr. entró con otro fraude. Entró con un fraude. Y la derecha mexicana nunca dijo nada de eso. Pero ahí todavía Estados Unidos tenía armonía interna. Todavía había tranquilidad, había una buena racha, podían arreglar sus asuntos internamente, porque todavía el panorama internacional estaba muy claro para ellos. Pero ahorita, como ya expliqué que no lo está, cualquier desacuerdo interno ya no se arregla como antes se hacía. Ya están los nervios a flor de piel, entonces ya están desesperados, ya están intranquilos, y por eso este proceso electoral se resolvió de esa manera. Es signo de la descomposición, de la decadencia del dominio estadounidense, que va a seguir siendo una potencia, pero en las próximas décadas va a haber un importante reacomodo acerca de esta cuestión. Muchas gracias por su atención. Nos vemos después en otro video de Cultura Grimos. Suscríbanse, dejen sus comentarios, compartan. Gracias por su atención nuevamente.